Ahí está. Gracias. Ahí lo puse de nuevo. Entonces, volviendo para atrás, dijimos que la reconvención inconexa solamente puede plantearse en un proceso de tipo ordinario, que es aquella que solamente tiene una identidad de sujetos. Y la reconvención conexa, ¿en qué tipo de procesos podrá plantearse? Sumario y Sumario y sumarísimo. no. En el sumarísimo, Ordinario. muy bien, o sea, quien puede lo más puede lo menos, o sea, la conexa también podrá plantearse en un juicio ordinario. La particularidad es que la conexa se puede plantear en el sumario porque es el único tipo de reconvención que se puede plantear en el sumario, y en el sumarísimo no procede la reconvención, que está muy bien, por más de, o sea, está muy bien que acotes, por más de que te hayas equivocado, no pasa nada porque todavía no vimos diferencias de procesos. Después vamos a volver con eso cuando hagamos el cuadro. Les dije que guardábamos un asterisco para explicar esto y volver a después a lo anterior. ¿Por qué? Porque yo les dije que la reconvención es facultativa para el demandado, es decir, que la puede plantear en el escrito de contestación de demanda. Si no lo hace, pierde la posibilidad por la aplicación del principio de preclusión y tiene la posibilidad de plantearlo en un juicio independiente. Sin perjuicio de eso, si la reconvención era conexa y esa pretensión tiene un vínculo porque deriva de la misma relación jurídica, por más de que yo inicie un juicio independiente, posiblemente, ¿qué va a pasar con ese juicio? No entendí la pregunta. Bien, ¿Se va a dijimos, realizar una acumulación? bien, perfecto, Entonces, ahora te lo explico, pero por la acumulación de procesos, por una cuestión de conexidad y por aplicación de lo que sería el principio de economía procesal y de seguridad jurídica sobre todo, probablemente ese proceso se acumule al que ya se encuentra en curso y sea tratado por el mismo juez que está entendiendo en una pretensión que tiene un vínculo y donde necesariamente van a tener que tener una sentencia única. Mi pregunta iba dirigida a esto, de que por más de que yo pueda no hacer uso de la reconvención, ¿sí? Y tenga la posibilidad de plantear en un juicio posterior e independiente esa pretensión que tiene el demandado, si esa pretensión tiene algún grado de conexidad con la pretensión que ya se encuentra planteada en ese juicio, por más de que yo lo inicie en un juicio independiente, por acumulación de procesos, o sea, por esa conexidad, se va a hacer uso de la acumulación de procesos y probablemente esa pretensión venga a ser tratada por el mismo juez que ya está entendiendo en una pretensión que tenga particularidades similares. ¿Por qué? Porque por seguridad jurídica no puede haber sentencias que sean contradictorias. ¿Bien? Bien. Entendí. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta para poder plantear una reconvención? Primero que todo, si es conexa, tiene que haber relación entre sujetos y entre pretensiones. Es decir, identidad de sujetos, actor demandado, que a su vez van a ser reconveniente y reconvenido, pero también tiene que haber una relación entre las pretensiones, sea porque derivan de la misma relación jurídica o porque tengan conexidad por la causa o por el objeto. Si la reconvención es inconexa, basta la relación entre los sujetos para que pueda ser planteada, pero está limitada en el tipo de procesos en el que se puede plantear, que dijimos que será solo ordinario. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que para plantear una reconvención tiene que existir un proceso en trámite y una demanda notificada, ¿sí? Porque la reconvención la puede plantear el demandado conjuntamente con la contestación de demanda. Otra cuestión importante es que los procesos deben poder sustanciarse por los mismos trámites, es decir, que la pretensión que contiene la reconvención tiene que poder adaptarse al proceso en donde está tramitando la pretensión principal. ¿Sí? No le puede variar las formas. Es decir, por eso yo no puedo plantear en un proceso sumario una reconvención inconexa, porque si no estoy desnaturalizando al proceso sumario que fue consecuencia de la primera pretensión planteada. ¿Bien?
Bien, obviamente tiene que surgir de manera expresa, es decir, no se deduce que el demandado está reconviniendo, sino que tiene que aclararse lo más especificado posible que el demandado vino a reconvenir. Se tienen que cumplir con los requisitos fiscales y en todo lo que se pueda respecto a los requisitos de forma, se tiene que cumplir con el artículo 330, que es el que recepta los requisitos del escrito de demanda. ¿Por qué? Porque en realidad la reconvención no deja de contener una pretensión autónoma. Por ende, el demandado, por un lado, está contestando demanda, pero al reconvenir está planteando una pretensión. Por ende, los requisitos a cumplir respecto de esa pretensión son los del artículo 330. ¿Con qué particularidades? Con que esa pretensión se presenta ante el juez que está entendiendo en la causa, por ende el juez tiene que ser competente para entender en la reconvención. Se tiene que realizar conjuntamente con la contestación de la demanda y cómo notifico a la otra parte de esa reconvención. Es decir, yo tengo que dar traslado a la otra parte de la reconvención. Sí. Bien, ¿cómo? Y si es una reconvención, va a ser lo mismo que el traslado de demanda, o sea, 15 días, Perfecto. 5 días. Bien, eso en cuanto a los plazos. ¿Y el medio utilizado cuál va a ser? ¿Por Y- cédula? sí. Bien, por cédula, muy bien. Entonces, yo cuando doy traslado de la reconvención, por cédula, muy bien, que ya dedujiste que el plazo que tiene el actor o el reconvenido para contestar va a ser el mismo que se tiene para contestar demanda, porque estamos hablando de que la reconvención plantea una pretensión autónoma, por ende cumple con todos los requisitos posibles del 330, incluso lo referente al plazo, pero yo doy traslado de la reconvención y de qué más, teniendo en cuenta todo lo que yo acabo de decir. Y de la contestación. Sí, está bien, pero referido a la reconvención. ¿Solo del escrito de reconvención doy traslado? Prueba documental. Bien. Como dijimos que actúa como una demanda, la reconvención tiene que ir de la mano ¿de qué? De toda la prueba documental de la cual se intenta valer, porque hay que agregar la prueba documental pertinente. Y en su caso, ¿qué más? Agregar prueba documental y No me acuerdo. muy bien, es agregar prueba documental y ofrecer los restantes medios de prueba en tanto y en cuanto estemos hablando de un proceso de qué tipo. Ordinario. No, Mario, ¿no era? sumario. Podría extenderse a sumarísimo porque aplica el mismo principio, pero dijimos que la reconvención en el sumarísimo no va. Si la reconvención es planteada en un proceso de tipo ordinario, nos limitaremos a decir que hay que dar traslado de la reconvención y de la documentación porque el momento del ofrecimiento está diferido a otra etapa procesal. Ahora vamos a volver porque este tema de cuándo se acompaña y se ofrece en prueba es fundamental, pero lo van a entender bien cuando veamos la diferencia entre los procesos. Muy bien. Si avanzamos un poco, que en realidad yo ya me adelanté cuando les pregunto sobre el traslado de la reconvención, hay un artículo del código que es recontra confuso, no se entiende nada, que es el artículo 356, porque mezcla dos cosas que no tienen nada que ver. Mezcla, por un lado, el traslado de la reconvención y el plazo que tiene el actor para contestar la reconvención. Y en la segunda parte se está refiriendo a un caso que no tiene nada que ver con la reconvención, que es el plazo que tiene el actor para contestar el traslado sobre la documentación y hechos incorporados por el demandado en su contestación de demanda. No
la reconvención. Entonces, ¿qué es lo que plantea el 356? Dos supuestos distintos. Por un lado está diciendo que de la reconvención hay que dar traslado por cédula de la reconvención y, como dijimos recién, de la prueba documental de la cual se intente valer, y en su caso de el ofrecimiento de los restantes medios probatorios, si hablamos de un proceso de tipo sumario. De eso hay que darle traslado al reconvenido o actor. ¿Y qué plazo tiene el reconvenido para contestar la reconvención? 15 o 10 días, según estemos hablando de un proceso ordinario o sumario. ¿Bien? El segundo supuesto que plantea el 356 es el caso de que el demandado, en su contestación de demanda, limitado, es decir, vino demandado, conté nada más. Pero el demandado en su contestación de demanda no se limitó a negar, por ejemplo, categóricamente los hechos expuestos en la demanda, sino que, por ejemplo, expuso hechos modificativos o extintivos, o expuso defensas o excepciones de carácter no previo, es decir, aquellas establecidas en el 354, y agregó prueba documental sustentando los hechos alegados. De esa documentación que sustenta los hechos incorporados por el demandado en su contestación de demanda, hay que darle traslado al actor, también por cédula. Pero ¿qué plazo tiene el actor para contestar respecto a estos nuevos hechos y documentación que incorporó el demandado? De lo cual se le está dando traslado para garantizar ¿qué principio? Principio de bilateralidad. Buena fe. El principio de bilateralidad, sí, muy bien, bilateralidad de contradicción y de defensa en juicio. Para este caso, el actor tiene un plazo de 5 días para expedirse respecto a la documentación incorporada por el demandado. Nada tiene que ver con la reconvención. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y el 357 de alguna manera cierra lo que es la etapa introductoria. Entonces dice que una vez que estén finalizadas estas cuestiones constitutivas, es decir, simplemente habiendo demanda y contestación, o demanda, contestación, reconvención y contestación de la reconvención, queda como la litis. Trabada. Muy bien, es decir, queda trabada la litis. Queda fijado cuál es el objeto litigioso. Por ende, el trámite a seguir dependerá de la naturaleza de la cuestión. Es decir, básicamente, si existen hechos conducentes o controvertidos o no. Entonces tengo dos alternativas. O se abre la causa prueba, porque existen hechos alegados, conducentes y controvertidos, o se declara la cuestión como de puro derecho, porque no existen hechos conducentes y controvertidos. Vamos a detenernos un poco porque hay algunas cuestiones a tener en cuenta. ¿Qué significa que existan hechos alegados, conducentes y controvertidos? Porque a veces uno tira esas palabras y después cuando uno le preguntan, bueno, ¿qué significa? Hace agua. Que los hechos sean alegados significa que el hecho fue incorporado por alguna de las partes al proceso. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque ¿qué principio rige un proceso de conocimiento contradictorio? ¿Principio dispositivo en ese sentido? Perfecto. Entre el sinfín de cosas que implica el principio dispositivo está que todos los hechos que la parte quiere introducir lo tiene que hacer ella, o sea, actor o demandado, porque el juez no conoce cuáles son las circunstancias del caso. Entonces, por eso la importancia de que hablamos de hechos alegados. ¿Por qué conducentes? Porque son relevantes para el progreso o el rechazo de las pretensiones. ¿Y por qué controvertidos? Porque fueron alegados por una parte y negados por la otra. Es decir, que hay una controversia respecto a la veracidad del hecho invocado. ¿Bien?
Entonces, esa es una posibilidad, la apertura a prueba. La otra que es la que plantea el 357. La otra posibilidad, que nos estaríamos yendo al artículo 479, que es que si el juez entiende que no existe mérito suficiente para abrir la causa a prueba, que es la regla general, ¿por qué sería la regla general la apertura a prueba? Porque estamos en un proceso litigioso. Lo normal es que la otra parte siempre conteste la demanda, casi nunca se allana, casi nunca, siempre hay diferencia en la pretensión o diferencia en la veracidad de los hechos. Entonces, sí, entiendo a lo que vas y es una posibilidad de pensarlo así, pero la respuesta no está dirigida a la generalidad de los casos, sino el por qué es necesario que sea principio general, porque está buscando proteger algo, el código. O sea, el fundamento de que sea la regla general es que ante la duda siempre se tiene que abrir la causa a prueba, porque hay algo que la legislación tiene que proteger, que ¿qué es? ¿Puede ser la defensa en juicio? Perfecto, el principio de la defensa en juicio. Si el juez no abre la causa a prueba, si tiene dudas, obviamente si él no abre la causa a prueba, puede, sí, obvio, puede no abrirla, por eso te da la posibilidad de declarar la cuestión de puro derecho, pero te está diciendo que ante la mínima duda, la regla general es que la abra a prueba. ¿Por qué? Por eso es el hecho de que, perdón, no, No, que vale. Vicente nos decía que Sí, es apelable, no es apelable, perdón, la apertura a prueba, pero sí es apelable la no apertura a prueba, ¿puede ser? exactamente, porque siempre está la posibilidad de que alguna parte entienda que hay razones fundadas de por qué se tiene que abrir a prueba la causa, porque después no tenés más chances. Si el juez dicta sentencia con eso que tiene y la parte entiende que efectivamente podría haber resuelto otra cosa, ¿cómo haces? Ya no tenés forma de volver atrás. Entonces, si la regla general es la apertura a prueba, ¿sí?, que se dicte la cuestión como de puro derecho, esa resolución es apelable, justamente porque lo que intenta defender o proteger el código es el derecho o el principio de la defensa en juicio. Ahora, vamos a que la cuestión se declare como de puro derecho, que dijimos que era el artículo 479, que hace remisión al 357, que dice que si el juez entiende que no existe mérito suficiente para abrir la causa a prueba, declarará la cuestión como de puro derecho. La causa se puede declarar como de puro derecho así, es decir, de manera directa, porque el juez saca la resolución entendiendo que no hay mérito, o puede declararse como de puro derecho de manera derivada. ¿Esto qué significa? Que las partes hagan uso de los artículos 359 y 360. ¿Qué es lo que prescriben esos artículos? Cuando el juez, como dijiste muy bien, Francisco, cuando vos dijiste que el juez dicta la resolución que declara la cuestión como de puro derecho, es apelable. Si vamos para atrás, eso significa que hay que notificar a las partes de esa resolución. Y hay un plazo hasta el cual esa resolución va a quedar firme. Es decir, una vez que se le notifica a las partes tienen 5 días para decir algo. ¿Sí? Bien. Entonces, podrían oponerse. Pero también las partes se pueden oponer a la apertura a prueba. ¿Estamos? La apertura a prueba también es una resolución que hay que notificar y que las partes tienen un plazo de 5 días para decir algo, es decir, o para oponerse o para hacer mención a alguna cuestión en particular. Ahí es donde se puede hacer uso del artículo 359 y 360. ¿Qué es lo que pueden decir las partes? O oponerse a la apertura a prueba por entender que de las constancias del expediente surgen todas las constancias o documentaciones o pruebas suficientes para poder resolver directamente, o
las partes pueden hacer uso del artículo 360, en donde se presenta un escrito conjunto, en donde todas las partes, es decir, la totalidad de los sujetos intervinientes en el proceso, manifiestan que no es necesario abrir la causa prueba porque de las constancias del expediente surge todo lo necesario para que el juez pueda pasar directamente a resolver. ¿Estamos? Entonces, la parte se puede oponer tanto a la declaración como de puro derecho, pero también a la apertura a prueba. Ahí estaríamos en el caso de la declaración de puro derecho de manera derivada, ¿sí? En donde el juez primero abrió la causa a prueba, pero por aplicación del 359 y 360 las partes entienden que la cuestión se puede declarar como de puro derecho. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Si ustedes ven el programa, habla de declaración de puro derecho, apertura a prueba, ofrecimiento, cuadernos, producción. Se mezcla mucho con lo que tiene que ver con la parte de prueba, y aparte después les habla de diferenciar proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Así que lo que yo voy a hacer es mezclar los dos puntos, ¿sí? Entonces, para arrancar, vamos a diferenciar los tres tipos de procesos. Es decir, tenemos dentro del proceso de conocimiento procesos ordinario, sumario y sumarísimo. Algo deben haber visto, vamos a hacer un poco más de mención desde la teoría, qué implica cada uno de estos procesos. El proceso ordinario es el prototipo de proceso. Es al que hace referencia el artículo 319, en el cual establece que todas las contiendas judiciales que no tienen una tramitación especial van a ser ventiladas por juicio ordinario. En realidad, según el doctrinario que lean, algunos entienden que el proceso ordinario es residual. La realidad es que no está diseñado como un proceso residual desde la letra del código. Sí termina siendo un proceso residual desde la práctica, ¿estamos? Pero la realidad es que la matriz del proceso ordinario, es decir, las formas y, por decirlo, las disposiciones que tiene el proceso ordinario, pueden ser aplicables a todos los tipos de procesos, en tanto en cuanto no se opongan a su estructura especial, ¿sí? Entonces, en realidad el proceso ordinario es el prototipo sobre el cual están diseñados los procesos. Lo que pasa es que la enumeración que tiene el artículo 320, que es sumamente amplia, sobre los cuales, o sea, son todas materias que van a tramitar por juicio sumario, es tan amplia que en la práctica termina siendo la regla general. ¿Estamos? Yo, para que vean, porque algunos dicen, no, es residual, es el principal. Tampoco es tan relevante. Yo, para que entiendan que en la estructura del código, el prototipo es el proceso ordinario, que es el proceso de conocimiento que permite la mayor amplitud y despliegue en el debate, y contiene disposiciones lo más genéricas posibles y aplicables a todo tipo de juicios, como les dije recién, en tanto en cuanto no se superpongan o se opongan con las estructuras especiales. El proceso sumario también es un proceso de conocimiento pleno, pero que tiene restricciones en qué cuestiones en particular. En cuestiones de plazos, en materia probatoria y en materia recursiva. Sin embargo, responde a la misma matriz que el ordinario, es decir, que en todo aquello que el código no prescriba una situación particular de cómo se tiene que resolver en el proceso ordinario, sumario, se aplican las reglas del proceso ordinario. ¿Cuáles son los procesos que tramitan, o cuáles son las materias que tramitan por un juicio sumario? Las de menor cuantía, que son aquellas que están valuadas hasta 4.500 IUS, o sea que en realidad el monto va variando según el monto actualizado del IUS. También aquellas cuestiones que están previstas en el artículo 320, no quiero que sea, o bueno, yo siento que no es necesario que se aprendan todas, sépanse un par a modo de ejemplo como para que entiendan de lo que están hablando. Por ejemplo, pago por consignación, cancelación de hipoteca,
obligación de escriturar, daños por cuasidelitos, ¿sí? Y todas aquellas cuestiones que estén enumeradas de manera taxativa en el Código Procesal, por más que no estén enumeradas en el artículo 320. Es decir, hay ciertas materias reguladas en el Código Procesal que específicamente dicen que debe tramitar por las reglas del juicio sumario. Por ejemplo, rendición de cuentas, por ejemplo, acción de deslinde y todo lo que tiene que ver con acciones posesorias. ¿Bien? Entonces, ¿qué se buscó con el juicio sumario? Que tramiten procesos más sencillos y materias seleccionadas. Lo que pasa es que se buscó como alternativa residual y finalmente terminó constituyendo el proceso de mayor uso. Eso en provincia de Buenos Aires. Si nosotros nos vamos a Nación, directamente el proceso sumario dejó de existir, es decir, se guían por ordinario y sumarísimo. Sin embargo, en provincia de Buenos Aires es al revés. La gran mayoría de los procesos tramita por sumario y en su caso por sumarísimo. La menor cantidad de procesos tramita por vía ordinaria. ¿Bien? Y el sumarísimo, el proceso sumarísimo, tiene una particularidad, que justamente tiene como destino aquellos conflictos que requieren una sentencia urgente. ¿Bien? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesos sumarísimos? Es decir, ¿en qué situaciones o ante qué pretensión se guiará ese proceso por las reglas del juicio sumarísimo? Ustedes pueden dar esa definición de un acto u omisión. Bueno, ¿a qué se refiere toda esa definición que suelen dar, que aplica muy bien al caso de amparo, como ejemplo claro de un juicio sumarísimo? Para desgranar esa definición, tienen que hacerse preguntas. Es decir, bueno, ¿ante qué situación procedería un juicio sumarísimo? Obviamente va a ser un hecho o la omisión de un determinado hecho, ¿sí? ¿Qué provoca el hecho o la omisión? Una lesión, una restricción, una vulneración. Y acá viene lo más importante. ¿A qué ese hecho está vulnerando, lesionando o restringiendo? Un derecho o una garantía que está consagrada constitucionalmente. Eso es lo más relevante. Es decir, que cuando lo que se está lesionando o lo que se está vulnerando es un derecho que está consagrado constitucionalmente, el trámite que se le va a imprimir es el del sumarísimo. ¿Y qué se busca con esto? Es decir, ¿a qué yo voy al Poder Judicial? ¿Con qué finalidad? A que se me repare, es decir, que se me indemnice por el daño sufrido, y esa indemnización tiene que ser urgente, porque lo que se lesionó es un derecho garantizado constitucionalmente, o a solicitar que se cese, es decir, que se finalice con los efectos que está provocando ese hecho o esa omisión. Es decir, que está en curso. ¿Se entiende? Ahí tal vez, preguntándose a qué se refiere la definición, la pueden entender un poquito mejor. Sin embargo, el proceso sumarísimo no está limitado solamente a un amparo, sino a todas aquellas cuestiones que requieren una resolución urgente. Por ejemplo, también prescribe el artículo 165 del Código Procesal en su apartado 2, que cuando la sentencia definitiva no haya determinado los intereses, podrá tramitar por las vías del sumarísimo. O sea, fíjense que algo totalmente distinto y que desencaja con la definición tradicional, también se guía por las reglas del sumarísimo. Bien, ¿cómo se logra la celeridad en este proceso, a diferencia de los otros dos? Con una reducción considerable, incluso llevada al mínimo indispensable, de plazos y de etapas procesales. Es decir, se reduce a un mínimo tal que solamente se mantienen aquellos actos y aquellos plazos que sean indispensables para garantizar el derecho de defensa. Todo lo demás está eliminado. ¿Bien? Entonces, si entramos en la diferenciación de los procesos, vamos con
Diferencia de ordinario, sumario y sumarísimo para que ustedes tengan un cuadro en la cabeza y en lo posible volcado para que les sea mucho más fácil estudiar y entender la diferenciación. Vamos a ver diferencias que tienen que ver con la etapa introductoria. Así después hago mención de algo más teórico que tal vez es complicado de entender. ¿En qué se ven las diferencias? Por ejemplo, en la recusación sin expresión de causa. La recusación sin expresión de causa procede en el ordinario, no procede en el sumario ni en el sumarísimo. Surge del artículo 14 del Código Procesal y que no procede en el sumario surge del artículo 484, última parte, y del 496 cuando nos referimos al sumarísimo. Para que ustedes no se mareen, porque a veces cuando estudian la estructura les resulta raro, la realidad es que todos los institutos que se dan en un determinado proceso están estudiados desde qué óptica, es decir, desde qué tipo de proceso. Yo pregunto porque me canso un poco. Sí, muy bien, ordinario. Es decir, es como que van a ver la regla, la generalidad, todos los plazos hacen referencia al ordinario, ¿sí? Es decir, van a ver bien concatenado cómo se lleva a cabo un proceso desde la óptica del ordinario. En el artículo 484 y siguientes van a ver todos esos mismos institutos en tanto en cuanto requieran algún tipo de adaptación o de modificación aplicables al proceso sumario, y la 4 todas aquellas modificaciones de todos los institutos ya vistos aplicables al proceso sumarísimo. Bien, entonces cuando no sepan cómo se aplica un determinado plazo o una herramienta procesal en el proceso sumario, se van al artículo 484 y siguientes y ahí tienen la respuesta. Si no dice nada, como dijimos que la matriz es el proceso ordinario, se aplicará lo establecido para el proceso ordinario. Y como dijimos que la matriz del proceso sumarísimo es el sumario, cuando el sumarísimo en el artículo 496 no especifique nada, se guiará por las reglas del sumario. ¿Bien? ¿En qué otra cuestión es importante hacer la diferenciación? En el plazo otorgado para el traslado de la demanda y los plazos generales. ¿Cuál es el plazo que tiene el demandado para contestar demanda? En un proceso ordinario son 15 días, en un proceso sumario son 10 y en un sumarísimo son 5. Bien, ahora, ¿desde cuándo empieza a correr ese plazo que yo les estoy diciendo? Ojo con eso, porque a veces hablan de plazos y la idea es que ustedes entiendan desde cuándo empiezan a correr los plazos a los cuales se están refiriendo. Desde que queda notificado. Bien, perfecto. Es decir, al día siguiente empieza a correr ese plazo, siempre y cuando sea como. No, para. En el traslado, no. Si es por cédula, en el traslado, o sea, al demandado es el mismo día, no al día siguiente. ¿O estoy No. equivocado? Yo estoy hablando por cédula, es decir, nos estamos refiriendo solamente al caso de traslado de demanda. Dijimos 15, 10 o 5. A mí me llega la cédula el martes. ¿Cuándo empiezan a correr los 15 días? Para el demandado el mismo día. No, empieza a correr el día siguiente. No arranca el martes. Pero no hacíamos la diferencia entre el domicilio electrónico del abogado. Sí. Por eso Fran se equivocó, creo. Ah, ok, bueno, está bien. Después ustedes ven las particularidades. Pero yo sí o sí les tengo que hablar del proceso como original, ¿se entiende? Porque yo me acuerdo cuando hablamos con Bustamante, vimos notificaciones en general, y nos decía Sí. que al demandado, al simple demandado, cuando le llega el traslado, empieza a correr plazo desde el mismo día que recibió la cédula. Y ahí fue cuando, por ejemplo, yo le había dicho que, por ejemplo, había casos en que las notificaciones al abogado no importa, capaz que lo recibió por cédula o lo que fuere, y recién le empieza a correr el plazo al día de nota.
Y yo le decía que no tenía mucho sentido de que al demandado, al simple demandado, que no es ni abogado ni nada, le empiece a correr el plazo que le llega la cédula de la demanda el mismo día que la recibió. Lo que pasa es que si es demandado todavía no tiene abogado. Claro, y a lo que voy, al demandado, al simple abogado, le empieza a correr, al simple demandado, le empieza a correr el mismo día que le llegó la cédula. Empieza a correr. Así fue como nos dijo Camila. Está bien. En ese caso, en ese caso. Bueno, está, deja ese caso en particular. ¿Está? Lo que pasa es que está bien, yo entiendo que a ustedes ahora se les mezcla, porque con el tema de las notificaciones electrónicas, la verdad es que el plazo de la cédula es como que deja de tener mucho sentido, porque todo termina siendo Ministerio Ley. O sea, como se cuenta el plazo del Ministerio Ley, a eso voy. ¿Sí? Sí, creo que estamos hablando de lo mismo, solo Sí, que sí. si es al Está. domicilio del demandado, al próximo día, o sea, me llega hoy, mañana, pero si es al domicilio del abogado, el día de nota. Es Ministerio Ley, exactamente, Claro, okay. Exactamente, sí, estamos de acuerdo. Tengan en cuenta eso, lo que pasa es que yo entiendo que ahora ya no es como el código prescribe en la letra, sino que van a tener que tener en cuenta el tema de cómo funcionan las notificaciones electrónicas, porque por más que hablemos de una notificación de cédula, no específicamente del traslado de demanda porque es papel, pero ya no juega igual. Está bien que igual eso tiene que ver con actos procesales, pero como se empiezan a mezclar los temas para que cuando vean una cosa lo relacionen con lo otro, ¿sí? Y después también afectan el tema de los plazos generales, es decir, los plazos generales que aplican en el ordinario y en el sumario no es igual que en el sumarísimo. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 150? Que si el código en un caso particular no establece un plazo específico, ¿qué plazo se aplica? ¿El ordinario? Sí, y en el sumario. No para traslado de demanda, es decir, para todos los demás casos generales. No sé, yo presento algo y el juez me saca, 5 días. bueno, traslado a otra parte. Bueno, ¿y es traslado por cuántos días son? 5 5 días, días. muy bien, es el artículo 150. 5, sí, que aplica para ordinario y para sumario. Cambia en el sumarísimo, justamente porque lo que yo trato es de reducir al mínimo los plazos. ¿Cuántos días son los plazos generales? 2. ¿Sí? Para ordinario y sumario 5 días, para sumarísimo 2. Tema de la prueba. Acá quiero que hagamos hincapié para que ustedes terminen de entender cuándo se agrega la prueba documental y cuándo se ofrecen los medios de prueba restantes. Tanto en el juicio ordinario, sumario y sumarísimo, la prueba documental se agrega con los escritos constitutivos, es decir, con la demanda, con la contestación, con la reconvención y su contestación. Obviamente el caso de la reconvención y la contestación no aplica para el caso del sumarísimo, ¿sí? Estamos de acuerdo que reconvención no va. Pero siempre, siempre, siempre la prueba documental se acompaña con demanda-contestación. Y en el caso de que proceda, reconvención y contestación de la reconvención. ¿Qué pasa con el ofrecimiento de los restantes medios de prueba? Acá sí cambia. Si estamos hablando de un proceso ordinario, el momento en el cual se ofrecen los medios de prueba es dentro de los 10 primeros días de que haya quedado firme el auto de apertura a prueba. Y si estamos hablando de un sumario y un sumarísimo, el momento en el cual se ofrecen los restantes medios de prueba es también con demanda, contestación, reconvención y contestación. Si hablamos de un sumario, sumarísimo no procede. Es decir, que en el sumario y en el sumarísimo lo que se hace es anticipar
todas las medidas probatorias, precluyendo la posibilidad de ofrecerlo en lo posterior. Justamente porque como lo que se busca es acelerar los tiempos, ese ofrecimiento se da de manera anticipada, si lo quieren decir así, con demanda, contestación y escritos constitutivos, es decir, dentro de la etapa introductoria. ¿Se entiende la diferencia? Y una cosa es agregar prueba documental y otra cosa es, respecto de los restantes medios de prueba, ofrecer. ¿Por qué hacemos la distinción en cuanto al ofrecimiento? ¿Ya lo vieron? Porque el juez la puede rechazar. Bien, porque ¿qué es lo que el juez tiene que hacer respecto al ofrecimiento de la prueba? La valoración. Debe valorar. No, eso sería lo último. Eso es después. Claro, ¿Está lo bien? último. ¿Está bien? ¿Cuál es el segundo Cierto. paso dentro de las etapas de la prueba? Son 4. Ofrecimiento es una. Sí, muy bien. Depurarla, está bien que lo vean así porque seguramente hablen de depurar cuando, porque también está modificado el código y el sistema, cuando hablen de la audiencia preliminar. Lo que hace básicamente el juez es depurar la prueba. Pero ¿cómo se llama esa etapa? ¿Admisibilidad puede ser? Bien, muy bien. Admisibilidad o proveimiento. Es decir, se ofrece, se admite o se provee, se produce y se valora. ¿Bien? Entonces, por eso la palabra de ofrecimiento, porque tiene que ver con la acción que le sigue a esta primera etapa. Entonces, ¿se entendió bien cuál es la diferencia según el tipo de proceso? ¿Qué hacemos con la prueba? Perdón, Muy una bien, pregunta. sí, obvio. No escuché cuando nombró en el Sí. sumario y sumarísimo Sí. qué pasaba con el ofrecimiento de medios de prueba. Sumario y sumarísimo, en los restantes medios de prueba se ofrecen con la demanda y la contestación. Podrá también con la reconvención y su contestación, solamente si hablamos de sumario, porque en el sumarísimo no procede. Gracias. Muy bien, como estamos hablando de reconvención, seguimos. Es decir, en la reconvención, cómo se aplica o si procede o no procede en cada caso. En el ordinario procede la reconvención, conexa o inconexa, es decir, las dos posibilidades. ¿Y cuál es el plazo que tiene la otra parte para contestar esa reconvención? ¿5 días, no era? No, 15 en ordinarios y 5 en sumario. 15 en ordinario, 10 en sumario, porque funciona igual que un traslado de demanda. Los 5 es lo que dice el 356, referente al plazo que tiene el actor para expedirse respecto a los documentos que acompañó el demandado en su contestación de demanda, no en la reconvención. ¿Bien? Entonces, el traslado de la reconvención en un proceso ordinario es por 15 días, igual que el traslado de demanda. ¿Bien? Reconvención en el proceso sumario. ¿Procede? Sí, procede, pero solamente respecto de aquellas pretensiones que sean derivadas de la misma relación jurídica o tengan una conexidad con ella. ¿Y cuál es el plazo en el cual el reconvenido podrá contestar? Es decir, ¿se da traslado por cuántos días? Acá dijimos 10. Funciona igual que un traslado de demanda. Y en el sumarísimo no procede la reconvención. Excepciones previas. Artículo 345, para refrescar. ¿Proceden las excepciones previas? Proceden en el ordinario dentro de los 10 primeros días que se tienen para contestar o reconvenir, es lo que prescribe el mismo artículo, y el 484 en el proceso sumario hace una aclaración. ¿Proceden las excepciones previas en un proceso sumario? Sí, proceden las excepciones previas, con la particularidad que dicen que deben oponerse conjuntamente con la contestación de demanda. ¿Por qué? Por aplicación del principio de concentración o economía procesal, es decir, que intenta el código reducir los plazos y por ende los actos procesales, concentrando en la menor cantidad de actos procesales la mayor cantidad de
de actos que la parte pretenda. ¿Bien? Pero sí, procede en ordinario y en sumario de la misma manera. En proceso sumarísimo no proceden las excepciones previas. Es decir, que se pueden oponer como excepciones o defensas, que es lo que establece el 354, pero no con la calidad de previo y especial pronunciamiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hora es? Estamos bien. Bueno, muy bien. Acá hacemos una salvedad. Hasta acá vimos diferencias en los procesos, en todo lo que tiene que ver con la etapa introductoria. Yo les dije hace un ratito que el 357 se refería a cuál es el trámite que le corresponde a ese proceso según la naturaleza de la cuestión, es decir, si existen hechos conducentes y controvertidos o no. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso según se abra prueba o se declare la cuestión como de puro derecho en un juicio sumario y en un juicio ordinario? Porque tiene algunas particularidades y en el juicio sumario hay algunos actos procesales que no tienen lugar y que en el juicio ordinario sí, y eso lo hace ser más extenso. Vamos a enfocarnos en el juicio ordinario. Entonces dijimos, acá empieza más la relación con lo que ustedes hayan visto de prueba. El juez determina que la causa se tiene que abrir a prueba, ¿sí? Porque entiende que existen hechos conducentes y controvertidos. Entonces, dicta una resolución en la cual abre la causa a prueba y fija el plazo por el cual el plazo por el cual durará la etapa probatoria. En principio, según lo que establece el código, es que la etapa probatoria en un juicio ordinario, ¿de qué plazo es? De 40 o 90 o 180 si es extraordinario. Bien, perfecto. Vamos a centrarnos en el de 40 para que ustedes entiendan bien la diferencia con el sumario. De 40 días. Una vez que queda firme el auto de apertura a prueba, es decir, que ninguna de las partes tiene nada para decir porque está de acuerdo con que la causa se abra a prueba, a los 5 días de notificada queda firme. A partir de ahí empieza a correr el plazo de los 40. Conjuntamente con esto se forman lo que se llaman cuadernos de prueba, ¿sí? Que se forma un cuaderno de prueba para la actora y un cuaderno de prueba para la demandada. ¿Para qué se forman los cuadernos de prueba? Lo que hacen es permitir que todas las diligencias probatorias y todas las peticiones que tengan las partes en este periodo no se superpongan y en definitiva no obstaculicen la producción de prueba de la otra. Esto tenía mucho más sentido cuando estábamos hablando de un expediente de papel, porque si no, imagínense que se sean cuerpos y cuerpos, porque la producción de prueba generalmente es lo que más diligencias lleva. Entonces se forman expedientillos que tienen la misma carátula del expediente principal, simplemente se determina a quién pertenece cada uno y cuál es el primer escrito que conforma el cuaderno de prueba de cada parte. ¿Qué vendría ahora una vez que queda firme el auto de apertura a prueba? En un ordinario. La producción. Antes, mucho antes. Sería el ofrecimiento en los 10 días, ¿no? Sí, exactamente, perfecto. Es decir, que lo que tiene que hacer la parte es ofrecer los medios de prueba, que dijimos que en el ordinario se dan dentro de los primeros 10 días de que queda firme el auto de apertura a prueba. Entonces, el primer escrito que conforma ese expedientillo, que es ese cuaderno de prueba, es el ofrecimiento. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente va a ser el proveimiento. O sea, si dijimos ofrecimiento, proveimiento, después ¿qué va a venir? Producción. Y acá viene una particularidad que tiene solamente el juicio ordinario. Ofrecimiento, proveimiento, producción, y una vez finalizado el término de la etapa probatoria por el cual el juez determinó que tenía que
digamos que estar vigente, aparece lo que se llama el certificado del vencimiento del término probatorio. Es un certificado confeccionado por el secretario del juzgado en el cual, ¿qué está certificando? Que venció el término de la etapa probatoria, es decir, que se finalizó ese tiempo que el juez dio, y el resultado de la prueba. Es decir, si se dice, bueno, parte actora, prueba documental, confesional, testimonial, de informes, toda la prueba que se ofreció y se proveyó. Entonces, el secretario viene y dice, certifico que finalizó el término de la etapa probatoria y viene a detallar qué pasó respecto a cada una de esas pruebas. Si se encuentra producida y a qué foja, o si se encuentra pendiente. Si se encuentra pendiente, ¿a qué va a dar lugar? A que la otra parte puede pedir la negligencia o la caducidad de esa prueba, ¿sí? Es decir, básicamente es hacerla caer. Una vez que se finaliza con eso, es decir, que toda la prueba está o producida o desestimada por negligencia o caducidad, se da lugar ¿a qué? A los alegatos, ¿sí? Que también solamente tienen lugar en el proceso ordinario. ¿Qué es un alegato? Es un escrito facultativo, es decir, que esa opción de la parte poder presentarlo o no, en el cual lo que se hace es examinar el valor probatorio de los medios producidos y la relación con los hechos alegados. Básicamente hacen una valoración de la prueba producida y que efectivamente esa prueba pudo comprobar los hechos que alegó esa parte y tratar de generar una mayor convicción en el juez respecto al hecho y a la prueba. El plazo para poder presentar ese alegato es de 12 días y es un plazo común. Empieza a correr al mismo tiempo para actor y para demandado. ¿El alegato es escrito? Sí, generalmente sí, salvo que, por eso no me quiero meter porque si no vemos cosas, tengan en cuenta que ahora existe lo que se llama Justicia 2020, que tiene que ver con ¿qué? Con la audiencia de proveimiento de prueba, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. ¿Sí? Muy bien. No se confundan porque da para mucha confusión. El artículo que habla de alegatos lo dice muy a lo último, que el plazo para presentar los alegatos es de 12 días y es un plazo común. Eso significa que corre para las dos partes al mismo tiempo, ¿sí? Pero habla de que la parte tiene 6 días para llevarse el expediente y después la otra parte tiene 6 días. Los 6 días para cada parte se refieren a la posibilidad de retirar el expediente, es decir, que los primeros 6 días le corresponden al actor, los segundos 6 días le corresponden a la parte demandada. No significa que el actor tiene 6 días para presentar el alegato, sino que tiene 12. Por más de que vos devuelvas el expediente como actor al día 6 y presentes los alegatos, el alegato queda retenido hasta que se cumplen los 12 días y se agregan al expediente de manera conjunta. ¿Bien? Una vez que se cumple el plazo de los 12 días para los alegatos, viene la última parte, que es una última resolución que dicta el juez, que se llama la famosa o el famoso llamado de autos para sentencia. ¿Qué es el llamado de autos para sentencia? Uno lo repite y es rara hasta la frase. Llamar autos para sentencia significa que lo que el juez está haciendo a través de una resolución es ordenar que se le alcance el expediente que se encontraba en el casillero para poder dictar la sentencia definitiva. Entonces, una vez que se cumple el plazo para presentar los alegatos, esos alegatos se agregan al expediente, el juez dicta una resolución donde llama autos para sentencia, es decir, que pide que el expediente vaya a su despacho para poder dictar sentencia. ¿Cuál es el efecto que tiene el llamado de autos para sentencia? Primero que todo, hace nacer el deber de pronunciar la sentencia definitiva. Es decir, es a partir
de que queda firme el auto que llama autos para sentencia, a partir de ese momento nace el plazo que el Código Procesal le da al juez para dictar sentencia. 40 o 60 días, depende si es un tribunal colegiado o unipersonal. ¿Sí? ¿Por qué digo desde que queda firme? Porque cuando el juez dicta el llamado de autos para sentencia, de eso se le da traslado a las partes, que tienen 5 días para poder vamos a referir de qué podría ser. Si dentro de esos 5 días las partes no tienen nada para decir, el auto que llama autos para sentencia, a partir de que queda firme, empieza a correr el efecto más relevante del llamamiento de autos para sentencia, que es que empieza a correr el plazo para que el juez dicte sentencia. ¿Qué otro efecto tiene el llamamiento de autos para sentencia? Que una vez que queda firme, quedan saneados todos los vicios del procedimiento. Es decir, que opera la preclusión de todas las etapas antecedentes y no se puede retrotraer el proceso. Queda todo saneado, cualquier tipo de vicio que haya existido y que esté pendiente con alguna posibilidad de plantear alguna nulidad. Entonces, con esto me refiero a que cuando el juez dicta el auto en el que llama autos para sentencia, las partes en ese plazo de 5 días, desde que se efectuó el traslado, podrían plantear algún incidente de nulidad o alguna mención en particular por la cual esa sentencia podría no ser válida. Si una vez que queda firme, justamente porque nadie dijo nada, el efecto que tiene es que quedan saneados todos los vicios que podrían haber estado pendientes de discusión. ¿Se entiende? Es un poco complicado. La clase que viene vamos a volver sobre esto porque es como demasiado. Sobre todo así hago una línea de tiempo y entienden cuándo sucede cada una de estas cosas. Otra de las cuestiones importantes que tiene que ver con el principio dispositivo es que una vez que queda firme el auto que llama autos para sentencia, concluye la actividad para las partes. Es decir, que no pueden presentar escritos ni producir ningún tipo de prueba. Es decir, que cede el principio dispositivo que estuvo vivo en todo el proceso de conocimiento contradictorio, porque ¿quién es el dueño de ese proceso a partir de ese momento? El juez. El que dictar sentencia y hay una única razón por la cual ese puede haber suspendido, que es en el caso de pida una medida para mejor proveer. Bien, artículo 36 se suelta, el plazo para dictar sentencia se encuentra suspendido y una vez finalizado se reanuda. Sí, muy bien, porque va a venir lo civil, no es que se abra la Profe, causa, no se escucha como muy dijimos. bien. No sé si soy el único o todos se escuchan mal. A ver, No, no se escuchó. muy bien. ¿Qué no se escuchó lo último? O creo que se le salió. Sí, parece que se fue.
Mil disculpas, estoy acá. ¿Escucha? Se me murió el teléfono, por eso no me escuchaban. Bueno, espero que sea la última clase por Zoom porque odio estas cosas. Si estamos, seguimos. Bueno, entonces, me quedé. Dentro del juicio ordinario, todo lo que yo les expliqué recién tiene que ver con los pasos que se dan cuando la causa se abre a prueba. Entonces, repasado es apertura de la causa a prueba, ofrecimiento con la formación de los cuadernos para cada una de las partes, proveimiento, producción, certificación del término probatorio y el resultado de la prueba. Una vez que quede todo resuelto respecto a la prueba producida o que se desiste y demás, alegatos. Una vez que se incorporen los alegatos, porque se vence el término de los 12 días común, el llamamiento de autos para sentencia. Una vez que quede firme la resolución que llama autos para sentencia, empieza a correr el plazo para el juez, donde finalmente se dicta sentencia y se daría por finalizado el proceso, ¿sí? Con los efectos que implica el llamamiento de autos para sentencia, que es sumamente importante. La otra posibilidad dentro del proceso ordinario es que se declare la cuestión como de puro derecho, según lo que establece el artículo 479. En ese caso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tenemos que, bueno, obviamente porque ya lo dijimos, se supone que no hay hechos conducentes y controvertidos, o si admitieron por parte del demandado los hechos en su contestación de demanda. En ese caso, si se declara la cuestión como de puro derecho y esa declaración queda firme, porque las partes no se oponen a la misma, el acto procesal que le sigue es que el juez llama a autos para sentencia. ¿Sí? Obviamente acá, como no se produce prueba, no tenemos ninguna de las etapas de la prueba, como es ni el ofrecimiento, ni el proveimiento, ni la producción, ni la valoración. Ni hay certificado de término probatorio, ni hay alegatos. Simplemente pasaríamos al llamado de autos para sentencia. Una vez que quede firme, como dijimos antes, básicamente empiezan a hacer el término para que el juez dicte sentencia. ¿Qué diferencia tienen estos dos trámites, que son los mismos, pero cuando estamos hablando de un proceso sumario? También en el proceso sumario, según el artículo 487, se podrá abrir la causa prueba o declarar la cuestión como de puro derecho ante la misma circunstancia, es decir, si existe un controvertido. Si se abre la causa prueba, acá la gran diferencia que tiene, la primera, con el proceso ordinario, es que el juez va a abrir la causa prueba por un plazo menor que en el proceso ordinario. Por más de que el código no especifique, ya de por sí no vamos a hablar de un plazo de 40 días, sino de 30. ¿Por qué la diferenciación entre 30 y 40? ¿A alguien se le ocurre? Porque te falta los 10 días de ofrecimiento de prueba. Bien, perfecto. Yo se los digo como para que les quede grabado. Como en el proceso sumario, el ofrecimiento de prueba ya tuvo lugar, porque fue conjuntamente con la demanda o la contestación. Esos 10 días que le correspondían en el juicio ordinario para el ofrecimiento de prueba, no los voy a necesitar, porque ya va a estar cumplido esa etapa. Por ende, acá directamente, y tampoco hay formación de cuadro. Directo, como ya hubo, si el juez, una vez que aprueba y se encuentre firme, va a proveer los medios de prueba ofrecidos oportunamente. La etapa que corresponde con posterioridad va a ser la producción, y acá hay tres, por decirlo así, 3 actos procesales que no tienen lugar en el juicio sumario, que sí tienen lugar en el ordinario. Acá no hay certificación del término probatorio, no hay alegatos y no hay llamamiento de autos para sentencia. Es decir, esas 3 cosas que yo les expliqué en el proceso sumario, ordinario, cuando se abre la causa prueba, en el sumario no tienen lugar.
Es decir, que una vez que finalice el término por el cual el juez abrió la causa a prueba, directamente tienen que pasar los autos a resolver y dictar sentencia. La gran discusión que hay en doctrina y que generalmente los jueces aplican como consecuencia de esto, es que como no hay una resolución que llame autos para sentencia, es muy difícil de determinar cuándo empieza a correr el plazo para que el juez dicte sentencia. Porque a partir de cuándo nace ese deber que tiene el juez. O si no, lo que se hacía era que se dictaba pasen autos para sentencia a los 4 meses de que había terminado la etapa probatoria, y a partir de ahí empezaba a correr el plazo. Entonces, lo que dice la doctrina y lo que suelen hacer la mayoría de los jueces es dictar igual una resolución que diga autos para sentencia para poder tener una guía, sobre todo para las partes que pierden ese principio dispositivo, ¿sí? Una referencia para que el juez dicte sentencia a partir de ese momento. Sin embargo, yo se los digo para que ustedes lo sepan, desde la teoría el proceso sumario no tiene ni certificado de término probatorio, ni alegatos, ni llamado de autos para sentencia. ¿Estamos? Eso en cuanto a la diferencia. Obviamente, si la cuestión se declara como de puro derecho, porque no hay hechos conducentes y controvertidos, ¿qué pasa? El juez declara la cuestión como de puro derecho, y acá, a diferencia del ordinario, no hay, una vez que eso quede firme, una resolución que llame autos para sentencia, sino que directamente firme la resolución que decreta la cuestión como de puro derecho, pasarían los autos a resolver. Bien, entonces, si volvemos a lo que estábamos haciendo recién, que era hacer la diferenciación del ordinario, sumario y sumarísimo ya en la etapa probatoria, ¿cuáles son los actos procesales o los plazos y formas que hay que tener en cuenta en cada uno de estos procesos que van cambiando? Primero, lo que tiene que ver con el plazo de prueba. ¿Cuál es el plazo del periodo probatorio? En el ordinario, 40 días, del sumario generalmente 30, por esta diferenciación de que no necesito los primeros días desde que queda firme el auto de apertura a prueba para el ofrecimiento, y en el sumarísimo el que el juez determine. Otra cuestión importante tiene que ver con el plazo extraordinario de prueba, que ustedes lo mencionaron, sí tiene lugar en el ordinario, no en el sumario ni en el sumarísimo. Lo mismo respecto a los cuadernos de prueba, solamente van a tener lugar en el ordinario, ni en el sumario ni en el sumarísimo. Y respecto a los medios de prueba, lo más relevante está en la testimonial y en la pericial. ¿Por qué? Porque ¿cuántos testigos se pueden ofrecer en un ordinario? Hasta 12 y 3 suplentes. En un sumario hasta 5. Ahora, ¿se pueden ofrecer más de 5? Sí. Lo que va a hacer el juez es citar a los primeros 5 y solamente podrá ampliar la citación en tanto en cuanto se determine por la naturaleza de la cuestión o sea estrictamente necesario. Nada dice el sumarísimo, por lo tanto se aplican las reglas del sumario. Y respecto a los peritos, en un proceso ordinario se puede tener hasta 3, es decir, 1 por parte y 1 designado de oficio. En el sumario eso está limitado a un perito único designado de oficio. Lo mismo el sumarísimo. Los alegatos proceden en el ordinario, no en el sumario ni en el sumarísimo. Lo mismo la providencia que llama autos para sentencia, sí tiene lugar en el ordinario, no en el sumario ni en el sumarísimo. La sentencia, en cuanto al plazo, ¿cuál es el plazo para dictar sentencia en un ordinario? 60 o 40, según sea tribunal colegiado o unipersonal, 50 o 30 en el sumario, según sea colegiado o unipersonal, en el sumarísimo. Y respecto a las resoluciones apelables, la idea no es que ustedes se aprendan de memoria qué resolución hay en el sumarísimo. Me parece que lo importante para que ustedes tengan en la cabeza es que tanto en el proceso sumario como en el sumarísimo rige lo que se llama el principio de inapelabilidad de las resoluciones de trámite o interlocutorias. Esto quiere decir
que las resoluciones que se pueden apelar están taxativamente establecidas en el Código Procesal, tanto para el sumario como en el sumarísimo, que es recontra limitado a la sentencia definitiva o a aquellas que decretan medidas precautorias. Bien, con esto terminamos. Me queda para darles rebeldía a la clase que viene. Me gustaría repasar un poco esto que vimos recién, sobre todo y derecho de cómo sucede cada uno de esos ejecutivos. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta, pero es de la clase pasada nomás, de A excepciones ver, ¿cuál? previas. Sí, Pero, obvio. era una pregunta porque le había preguntado a Camila y digo a Bustamante, y como no Sí, me dijo que te pregunta a vos directamente, porque no sabía bien. En el caso de, viste, la excepción de falta manifiesta legitimidad para obrar. sí, Yo había leído Palacios y básicamente decía, ¿no?, que es cuando no hay coincidencia en la relación jurídica sustancial, no, la pretensión no se presentó contra todos los legitimados, etc. sí. Y en el caso, por ejemplo, de el litisconsorcio necesario, no, digamos, no sé, hay una cosa que generó un daño y yo soy uno de los condóminos con el resto y solo me demandan a mí. Yo, para mí, se aplicaba solo la falta manifiesta legitimada para obrar, porque no fue contra todos los legitimados. Pero cuando se lo planteé a Bustamante, me dijo, no, no, porque vos en teoría sí sos uno de los legitimados. De última sería un defecto legal en la demanda, pero ahí pasaríamos de una perentoria a una dilatoria. Y me dijo que como no estaba segura, que te pregunta a vos que, bueno, vos habías dado excepciones. Sí, en realidad el tema lo dio la doctora Pereira. De todas maneras, Ah, yo pienso lo mismo que ella. Igual habría que ver, justo el caso que diste, para mí no es un litisconsorcio pasivo necesario. O sea, si vos estás hablando de un daños y perjuicios y yo no quiero demandar a todos, es decir, quiero nada más en este momento no habría pasivo necesario. eh, disculpa, creo que a mí se me cortó. O no sé si... No, digo, yo creo lo mismo que Camila, en el sentido de que para mí no justo en el ejemplo que vos das, no es una concepción necesaria. Ujú. Y en el Si caso de que... querés, igual para bien y lo Sí. sí. No, Ah, decime, y en el porque caso, por si querés yo ejemplo... Sí. te vuelvo con ese ejemplo en la clase presencial, así te lo explico mejor. Igual preguntame lo que me querés preguntar, pero es complejo porque según el ejemplo que das, habría que analizar si es un consorcio pasivo necesario y si procede hay que en ese caso particular, ¿qué me ibas a decir? Y por ejemplo, y en el caso que, bueno, justo en este ejemplo no, y en un ejemplo que sí sea necesario, ahí sí aplicaría. Eh, Bueno, lo tomo como un...